Bien, el ejercicio dice que en el punto 20 se ubica una masa de 2 kilogramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es un sistema de referencia, por así decirlo. No podría escribir, por ejemplo, aquí, vamos a hacer la primera parte. Podría hacer algo más o menos así. ¿Ya? Ok, vamos a poner aquí el origen de coordenadas. Vamos a poner, por ejemplo, el punto cero, ¿no? Como todos estos puntos, al menos el punto A y B están en este sistema, ¿no? Vamos a poner aquí el punto A, donde aquí está la masa 1, y el punto B está aquí, ¿no? Recuerden que el punto A tiene coordenadas 2,0 y el punto B tiene coordenadas 5,0, ¿sí? Entonces, en el punto A ubicamos la masa de 1 kilogramo, ¿no? En este caso, perdón, la masa 1, que es de 2 kilogramos, ¿sí? Ahí tenemos la masa 1, aquí. Aquí está la masa 1. Y en el punto B ubicamos la masa 2, que dice que es de 4 kilogramos. Así. En el punto 00 se coloca una tercera masa de 5 kilogramos. Es decir, aquí tengo la masa M, que es de 5 kilogramos, por así decirlo. Y según la fuerza, la ley de atracción gravitatoria, la masa a esta masa M, lo que va a querer hacer es atraerla. O sea que aquí yo debería tener, por ejemplo, vamos a llamarle fuerza 1, que es la fuerza de atracción que ejerce la masa 1 respecto a la masa M. ¿Sí? Y acá tengo una masa 2 que a esta masa M también la va a querer atraer según la ley de gravitación universal. Entonces aquí tengo la fuerza 2. Noten que no voy a escribir aquí las magnitudes así como referencia, pero solamente las flechas para indicar hacia dónde van mis vectores, los que están interviniendo aquí. Sí, pero quiero que vean que aunque la distancia de la masa M hasta A es más pequeña que la distancia que hay desde la masa M hasta acá, ¿no? Y que la masa M, ¿no? Es más grande que la masa 2, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál fuerza es más grande? ¿La que tiene más masa o la que está más cerca? Esta cumple que está más cerca, pero esta cumple que tiene más masa. Entonces eso no lo voy a saber hasta realizar el cálculo. Sí, pero la distancia es una desventaja, ¿no? Porque recuerden que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que mientras más lejano, va a ser más pequeño. O sea, para compensar, esta fuerza debería ser mucho más grande que esta, perdón, esta masa debería ser mucho más grande que la de acá para que sea más o menos iguales. Bueno, de todas maneras tengo que hacer el cálculo para comprobar. Lo que quiero que vean aquí es que para esta masa M están interactuando dos fuerzas. La fuerza 1, que es la fuerza de atracción de la masa 1 respecto a la masa M, y la fuerza 2, que es la fuerza de atracción de la masa M2 a la masa M. Entonces, mi fuerza neta, ¿no? Mi fuerza resultante, que la puedo adelantar simplemente como F, es la suma vectorial de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la fuerza 1? La fuerza 1, si yo lo escribo aquí como un vector posición, debería ser algo más o menos así. La constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 por la masa M, que son las masas que intervienen aquí, ¿no? Tengo la masa 1 y la masa M, son las masas que intervienen. Entonces, ahí está el producto de las masas
Y eso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Desde el punto 0 hasta el punto A sé que hay una distancia de 2, pero lo voy a representar primero así literalmente. Llamémosle una distancia R1. Vamos a llamarle R1 al cuadrado. Como estoy sumando vectores, entonces aquí falta mi vector posición. Y como esta fuerza, pues 1, yo veo que está dirigida hacia la derecha, entonces la acompaño con el vector unitario I. ¿Sí? El vector unitario I. Más, ahora vamos a hacer lo mismo con la masa M2. Entonces aquí debería ser la constante de gravitación universal por la masa 2 por la masa M sobre la distancia que hay desde el origen hasta el punto B, o que es de la masa 2, que le puedo llamar R2, eso al cuadrado. Y como estoy sumando vectores, pues le puedo poner aquí el vector posición I, ¿no? Noten que aquí yo puedo dejarla como una sola expresión literal. No veo que aquí tienen en común la G y la M para ambos términos. O sea que yo podría escribir, por ejemplo, la fuerza F como la constante de gravitación universal por la masa M, ¿no? Que es común en los dos, es como que saco factor común. Y de aquí me va a quedar pues M1 sobre R1 al cuadrado más M2 sobre R2 al cuadrado. Y como estoy sumando vectores en la posición I, no, o sea, solamente a la derecha, entonces pues aquí debería ser el resultado pues también de I, ¿no? Entonces es importante que ustedes trabajen así de manera literal, porque trabajando de manera literal pues yo tengo ya la expresión que es precisa para la situación que tengo aquí, ¿no? Y una vez que ya tengo la ecuación literal, ahora sí puedo reemplazar los datos. Si reemplazo los datos, debería ser aquí la constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Las unidades puedo escribir después. No, por acá tenemos la masa M, que era 5 kilogramos, entonces 5. Abro paréntesis, la masa 1 es 2 y la distancia 1 también es 2, ¿no? Porque este está en el punto 2. Entonces será 2 al cuadrado más la masa 2 que es 4 sobre la distancia de 2 como es 5. Entonces aquí debería ser 5 al cuadrado. Y entonces realizo esta operación y tiene que quedarme pues aquí un resultado que va a ser en Newton. ¿Sí? Entonces, use sus calculadoras para encontrar ese resultado. Repito, entonces ya una vez al realizar el cálculo, queda ese valor 2.20 por 10 a la menos 10. Cuando yo le pongo I, estoy diciendo que la fuerza neta va dirigida hacia la derecha, completamente hacia la derecha. Bien, para la siguiente situación, ¿qué tenemos? Tenemos que la masa 1 está en el punto 2,0, la masa 2 en el punto 5,0, ¿no? Y dice que ahora la masa M está ubicado en el punto C, que tiene coordenadas 2, 4, ¿sí? Me piden calcular la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza de atracción resultante. Entonces, ustedes aquí deberían ver que, por ejemplo, si yo quiero aquí analizar la fuerza, ¿no? Que ejerce la masa 1 respecto a la masa M, como siempre es de atracción, entonces debería ser un vector más o menos así, ¿no? Este vector que está aquí representará ahora mi fuerza 1. Ahora, la masa 2 también quiere atraer a la masa M, pero recuerden que lo hace en la misma dirección, ¿no? Que une esas dos masas. O sea que debería ser algo más o menos así. Vamos a dibujar aquí a la fuerza 2.
Entonces aquí tenemos la fuerza 1 y acá tenemos la fuerza 2. Vamos a hacer esta un poquito más grande. Así. Esta fuerza 1 y fuerza 2 de atracción, yo puedo calcular la magnitud, ¿sí? Pero yo no puedo hacer como en el otro caso, ¿no? De sumar simplemente lo que me salía, porque aquí pues tengo que realizar una suma vectorial. El método más práctico en este caso para realizar la suma vectorial es usar el método de las componentes. ¿Qué significa esto? Que esta fuerza 2 yo la tengo que descomponer en una fuerza, llamémosle así, 2x, y acá la debo descomponer en una fuerza, digamos, fuerza 2y. Entonces, para mi fuerza neta, yo tengo que sumar las componentes en x, que en este caso solo es una, o sea, va a corresponder a la misma, y la fuerza, las componentes en y. O sea, el vector que estoy buscando, el vector que estoy buscando es el vector f, por decirlo así. Entonces, yo tengo que sumar vectorialmente lo que me sale en la fuerza x, o sea, en la componente en x, más vectorialmente lo que me sale en la fuerza y. O sea, una fuerza neta en x y una fuerza neta en y. Entonces, en este caso, la fuerza en x solo tengo una, ¿no? Yo podría decir que la fuerza neta en x es igual ¿a quién? A la fuerza 2x, porque es la única que tiene sentido así hacia x. Pero si yo quiero la fuerza en y, entonces ¿qué tengo que hacer? Sumar las componentes en y, que en este caso será la fuerza 1 más la fuerza 2y. Es decir, tengo que sumar estos vectores para encontrar la fuerza y, bueno, encontrar la componente en x de la fuerza 2 y luego sumar vectorialmente para obtener el vector f, ¿sí? Bien, entonces, como decía, realizo el método de las componentes, pero para realizar el método podría buscar en primer lugar cuál es la magnitud de la fuerza 1 y cuál es la magnitud de la fuerza 2. Entonces sabemos aquí que si yo hablo solo de la magnitud de la fuerza 1, será, la fuerza 1 es esta, la constante de gravitación universal por el producto de las masas, masa por masa 1 sobre la distancia que hay entre la masa m y la masa de 1, ¿no? Que le puedo llamar R1 al cuadrado, ¿sí? Y después, pues, le pongo el vector unitario, ¿no? Que en este caso sería menos j, para encontrar eso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la magnitud de la fuerza 1. Entonces, será la constante de gravitación universal, que en este caso es 6.67, no la voy a anotar por espacio, ¿sí? Pero la masa m ya saben que es 5, la masa m1 es 2. ¿Y cuál es la distancia ahora que separa la masa 1 de la masa m? Es esta altura, esta distancia de aquí, ¿no? Que veo que si esta está aquí en y0 y la otra está en y4, eso quiere decir que la distancia 1 pues será 4 y eso tengo que elevar al cuadrado. Cuando realizan ese producto, realízanlo por favor, les tiene que quedar una magnitud de 4.17 por 10 a la menos 11 newton. Así, 4.17 por 10 a la menos 11 newton. Aquí solamente estoy hablando de la magnitud. Cuando yo reemplace aquí F1, yo debo ver que F1 está dirigido completamente hacia abajo en mi sistema de referencia, por así decirlo.
Entonces, si yo quiero escribir F1 como vector, debería escribirlo como menos 4.17 por 10 a la menos 11 J Newton. Recuerden J porque ese es el vector unitario, ¿no? En la posición del eje Y. Y el menos porque va completamente hacia abajo. ¿Sí? Va completamente hacia abajo. Este dato yo lo tendré que reemplazar ¿en dónde? Aquí. ¿No? Así, tal como está. Ahora acá tengo F2Y. No, pero para F2Y necesito la magnitud de la fuerza 2. Entonces la magnitud de la fuerza 2 es igual a G por la masa M y la masa M2 sobre R2 al cuadrado. ¿Sí? R2 al cuadrado. Pero recuerda que cuando hago esto solamente estoy trabajando la magnitud. No, esta magnitud luego la tengo que descomponer. No, pero por lo pronto vamos a encontrar aquí esa magnitud. ¿Cuánto nos queda esto? Tengo que ver que aquí la masa M es de 5, la masa 2 también es de 5. La constante G ya sé que es 6.67 por 10 a la menos 11, pero falta esta distancia al cuadrado. Entonces aquí yo puedo verla fácil porque simplemente veo la distancia vertical. Pero ¿cuál es la distancia que hay desde la masa M hasta la masa 2? Veo que es esta distancia de aquí. Así. No, observen que aquí hay un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, esta distancia correspondería a ¿quién? A la hipotenusa de ese triángulo. Entonces yo veo que aquí, desde 2 hasta 5, la distancia es 3, o sea que la medida de este cateto debería ser 3. Y ya habíamos visto por acá que la medida de este cateto, no, la distancia de aquí a acá es 4, entonces la medida de este cateto será 4. Entonces, por Pitágoras, el R2, ¿a qué va a ser igual? El R2 va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si no, estoy aplicando Pitágoras para encontrar esta hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene los catetos 3 y 4 respectivamente. Entonces 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 16 más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25 pues es 5 metros. Entonces por la geometría aquí de la figura, esta distancia que une M con M2 son 5 metros. Entonces esta distancia tengo que reemplazar aquí en R2. Entonces miren cómo ya tengo que ir usando otros conocimientos para resolver este problema. Cuando ustedes reemplazan aquí G, que es 6.67 por 10 a la menos 11, M, que es 5 kilogramos, M, que también es 5 kilogramos, y R al cuadrado, ¿no? Que queda la distancia, pues es 5, va a ser al cuadrado, pues 25. Perdón, la masa de aquí es 4, no es 5. Esta masa es 4. Entonces, cuando reemplazo 5 por 4 sobre 25 por 6.67 por 10 a la menos 11, entonces debe quedarme 5.34 por 10 a la menos 11 Newton. Recuerden, esto solo en magnitud. No, estos datos ya tienen, el que me faltaba era R2, lo saqué por Pitágoras. M2 es 4, M1 es 5 y G es 6.67 por 10 a la menos 11. Reemplazo aquí y debe quedarme ese valor. ¿Ya? Pero este valor que está aquí, yo tengo que descomponerlo. ¿Cómo lo descompongo? Bueno, yo aquí veo que esta figura, aquí se forma ¿qué cosa? Un ángulo. Llamémosle teta.
por ángulos alternos internos, ese ángulo también está ¿en dónde? Aquí. ¿Sí? Yo podría calcular la longitud de ese ángulo, pero no es necesario porque para este triángulo yo ya tengo los catetos y también tengo la hipotenusa. Entonces yo sé que el seno del ángulo es 4/5, ¿no? Porque es opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno del ángulo pues es 3/5, adyacente sobre hipotenusa. Recordemos que cuando yo tengo que hacer la descomposición de un vector, estos valores tienen que guardarlos, ¿sí? Cuando yo hago la descomposición de un vector, ¿no? Si yo tengo aquí un vector f, ¿no? Con un ángulo teta, entonces la componente en x, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en y será la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, si f2 es este valor en magnitud, yo tendría que multiplicarlo por el coseno del ángulo para tener la componente en x y por el seno del ángulo para obtener la componente en y. Claro que aquí considero este ángulo, ¿verdad? Este valor del seno, y lo único que hago es ponerle menos j para indicar que va hacia abajo. Sí, porque si hago esto solo tengo la magnitud. Bien, entonces vamos a hacer esta multiplicación sabiendo que el seno, del ángulo es 4/5 opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es 3/5. Entonces, F2X será igual a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Y como va hacia la derecha esa componente, entonces aquí puedo ponerle simplemente I. ¿Cuál es la magnitud de F2? 5.34 por 10 a la menos 11. Eso le hacemos producto con 3/5. Entonces, cuando hacen ese producto, 5.34 por 10 a la menos 11, eso multiplicado por 3/5, queda el siguiente valor. 3.20 por 10 a la menos 11 y esa es F2X. Y ahora F2Y, lo mismo, la magnitud de F2, pero ahora por el seno del ángulo. Y para indicar que va hacia abajo, lo que hago es poner aquí adelante un menos y acá le ponemos J, ¿no? Porque va hacia abajo. Entonces F2Y, cuando hacen ese producto de 5.34 por 10 a la menos 11, que es la magnitud de F2 por el seno del ángulo, que es 4/5, queda menos 4.27 por 10 a la menos 11 J. Entonces ya tengo las componentes en X y las componentes en Y. Entonces habíamos dicho que la componente en X del vector era la misma F2X, ¿no? Entonces F2X será 3.20 por 10 a la menos 11 J. Y miren, para Fy, ¿qué tengo que hacer? Sumar F1 vectorialmente, ¿no? Que era el de aquí. Y F2Y. ¿Cuál es F2Y? Este resultado de aquí. Y la F1, si recuerdan, voy a anotar aquí los datos. Fy va a ser igual a F1, que era menos 4.17 por 10 a la menos 11 J, más, bueno, no tengo espacio, pero el F2Y es el de acá, debería ser así, menos 4.27 por 10 a la menos 11 J también. Entonces, cuando realizan esa suma de los dos,
Cuando realizan esa suma de los dos, menos 4,17 con menos 4,27, queda menos 8,44 J, ¿no? Newton. Bueno, aunque ya sabemos que al final todo me va a quedar en Newton. Menos 8. Pero me estaba olvidando el menos 8,44 por 10 a la menos 11 J. Ahí sí. Recuerde que menos porque también va hacia abajo. Entonces, una vez que ya tengo las componentes, ahora sí puedo decir que la magnitud de la fuerza F, recuerden que para sumar vectorialmente esto hacemos Pitágoras, ¿no? Para la magnitud. Debería ser lo que me quedó en X, la magnitud de Fx, esta de aquí al cuadrado, más la magnitud de Fy al cuadrado, que es esta. Y cuando realizan esa operación, pues me queda que la magnitud de la fuerza F es 9,03 por 10 a la menos 11 J. ¿Qué digo J? Por 10 a la menos 11 Newton. Eso en magnitud. ¿Y cómo calculo la dirección? Pues la dirección la hacemos con tangente a la menos 1 de Y de la fuerza Y sobre la fuerza X, ¿no? Y con eso calculo el ángulo, ¿no? Como me pide solamente la magnitud, pues puedo dejarla solamente ahí, pero para el ángulo ya saben que es tangente a la menos 1 de la magnitud de Fy, que es este valor de aquí, sobre la magnitud de Fx, que es la de aquí, ¿no? Debería quedar una fuerza más o menos en esta dirección, un poquito más hacia acá, ¿no? Un poquito más hacia acá, puesto que ahí este aquí es más grande, ¿no? Debería ser más o menos así. Bien, chicos, con eso terminamos la explicación de este ejercicio.